Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video nos va a tocar un poquito de teoría y práctica, obviamente, de cómo calcular desde cero una fuente de CDC. Así que vamos con eso. Bueno, como decía en la introducción, entonces, la idea de este video, y ahora lo hago un poquito más aclaratorio, es encontrar fórmulas de manera teórica que me permitan calcular una fuente back converter, reductora, step down, como la quieran llamar. Ahora, para nosotros encontrar esas fórmulas, primero tenemos que entender algunos conceptos previos. Pero, previo a los conceptos previos, vamos a considerar un circuito, ¿no? ¿Cómo es mi fuente? ¿Cómo va a ser? Bueno, esta es mi fuente, es la fuente step down más básica del mundo, no tienen nada raro. Tenemos un switch, ¿no? No nos interesa ahora si es mecánico, si es electrónico, cómo trabaja, sabemos que es una llavecita que abre y cierra rápido, con un determinado periodo, frecuencia, etcétera. Tenemos un diodo, la bobina, el capacitor de salida y mi carga. Esta es mi fuente, es lo que yo voy a estudiar. Ahora bien, como este switch va a abrir y cerrar, eso lo tengo que hacer, es inevitable porque yo acá tengo una bobina. Entonces, para yo excitar una bobina, como ya hemos hablado en otro video y vamos a remarcar más adelante, yo necesito que en la corriente haya cambios. Entonces, si yo abro y cierro esta llavecita de manera rápida, va a haber un cambio en la corriente. Va a tener un valor y después va a tener otro. Entonces la bobina empieza a trabajar. Esa es la idea. Entonces, como este switch va a estar cerrando y abierto, cerrado y abierto, va a generar una onda parecida a una señal PWM. Es decir, gracias a que este switch abre y cierra, yo voy a generar cambios en la tensión y obviamente en la corriente. Ahora bien, una vez que ya sabemos que necesitamos cambios para que la bobina trabaje, la señal que me genera el switch en la entrada, ¿no? Acá, si yo enchufo el osciloscopio, voy a ver algo así, ¿no? Ahora bien, esta señal que se genera se llama señal periódica. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque es una señal que se repite. Tiene una forma primero, después tiene otra y después vuelve a tener la forma de nuevo. Es decir que acá cumple lo que se llama un periodo. Después, cuando el switch está cerrado, voy a llamar a este instante como T-on o tiempo de encendido, si lo quieren llamar así. Cuando el switch está abierto, lo voy a llamar tiempo de apagado. Bien, entonces, si nosotros esto lo pensamos como un PWM, tenemos que empezar a definir algunas cosas. En primer lugar, yo acá armé una tablita, ¿no? Con cosas básicas, pero hay que saberlas. Y puse algunas definiciones. Algunas se usan, otras no, pero bueno, las puse porque de una cosa demostramos la otra, ¿no? En primer lugar, como dijimos que es una señal periódica, tenemos que definir lo que es el periodo. El periodo es todo lo que dura la función. La función primero está encendido, después está apagado y después vuelve a encender. Entonces acá repite. Entonces esto lo definimos como periodo. Es el tiempo que dura la función. El periodo lo vamos a definir con la letra T y va a ser la suma de el tiempo de encendido más el tiempo de apagado. Y su unidad es el segundo, ¿no? Obviamente. Si hacemos la inversa del periodo, obtenemos la frecuencia, ¿no? En Hertz, ¿no? Famoso físico alemán que murió joven. Tiene una linda historia Hertz, si quieren la pueden buscar. Bueno, se dejó la unidad en honor a su apellido, ¿no? Después vamos a definir lo que llamamos ciclo de trabajo. ¿Qué es el ciclo de trabajo? Bueno, es el porcentaje en el cual el switch está cerrado respecto del periodo, ¿no? Y se mide en por ciento, ¿no? Puede ser un ciclo de trabajo del 50%, significa que la mitad del periodo estaría encendido y la mitad está apagado. En este caso, como el ciclo de trabajo es mayor a la mitad, ¿no? Porque se ve acá que está más encendido que apagado, podríamos decir, no sé, que tiene un 70%. ¿Cómo lo definimos? Bueno, como dijimos que es un porcentaje del total, o sea, del periodo T, el tiempo que está encendido. O sea, es un cociente entre el tiempo encendido sobre el tiempo total. Y eso me da, si lo multiplicamos por 100, en porcentaje. Esto lo vamos a usar bastante. Después tenemos, si de acá despejamos, que el tiempo de encendido es el ciclo de trabajo por el periodo. Esto me da como es tiempo en segundos. Y por último, tenemos
el tiempo de apagado, que es uno menos el ciclo de trabajo por el periodo, también en segundos. Bueno, estas son cosas básicas que vamos a necesitar, ¿no? Para calcular nuestra fuente. Acá igual dejé aclarado que este tiempo es de por t, acá es uno menos de por t. Y bueno, el siguiente paso para avanzar con nuestra fuente es analizar este circuito. ¿Qué sucede con las corrientes? ¿Qué sucede con los voltajes? Todo lo que está sucediendo cuando el switch está cerrado y abierto. En primer lugar vamos a considerar que este switch está cerrado. Acá está abierto, pero imaginen que yo acá con el dedo, lo cierro. Tengo un dedo muy rápido acá que genera una señal, no sé, de 10 kHz. Imagínense, ¿no? Y genero esta señal. Yo enchufo el osciloscopio y veo esto. Después mido corriente en el inductor, mido la corriente, esto es la corriente en el switch, acá. Esto es la corriente en el diodo, esta es la corriente en el capacitor. Puedo medir todo esto, supongamos, ¿no? Esto que está acá anaranjado es el voltaje de salida, ¿no? Como nosotros vamos a tener una fuente reductora, ¿no? Entramos con un voltaje en la entrada, ¿no? Que el switch genera este especie de PWM y en la salida yo quiero una tensión constante, obviamente menor a la de entrada. Y esta sería la corriente de salida. Todo lo que es naranja es salida, ¿no? Por eso el subíndice O. Bien, entonces cerramos el switch, vengo con mi dedito, cierro acá, entonces, bueno, empieza a circular una corriente, ¿no? Este sería el positivo. Yo no lo puse, pero bueno, imaginen que acá está el positivo. Este diodo se polarizaría al inverso, o sea, no conduce. Y acá, entonces, empezaría a circular una corriente que atraviesa la bobina, ¿no? Empieza a cargar este capacitor y, bueno, también circularía por la resistencia de carga. Tratemos de obviar eso para que no nos confunda. Yo acá no puse la corriente en la carga, pero bueno, o sea, hagamos de cuenta que acá no hay nada o que tengo una impedancia infinita, no sé. Entonces, recordemos que en la bobina, cuando nosotros la estudiamos, eh, la bobina genera un voltaje cuando hay un cambio en la corriente. Entonces, em, acá empieza a circular corriente, ¿no? Esta sería la corriente en la bobina, esta sería la corriente en el switch. Entonces la bobina se empieza a cargar. Recuerden que la bobina almacena energía en forma de campo magnético, ¿no? También la almacena energía el capacitor en forma de campo eléctrico. Entonces circula una corriente por acá, dijimos, un poquito por acá, un poquito por la carga, aunque dijimos que lo íbamos a obviar. Entonces empezamos a graficar. Tenemos la corriente que circula por el inductor, la corriente que circula por el switch. Y bueno, también se empieza a cargar el capacitor, ¿no? Pasado cierta cantidad de tiempo, ¿no? Yo retiro el dedo y este estado alto pasa a este estado bajo. Bien, ¿qué ocurre ahora? Bueno, entonces acá no hay más circulación de corriente. ¿Qué nos quedó? Nos quedó la bobina cargada y nos quedó el capacitor cargado y la carga. Nosotros tenemos que entregarle de alguna forma esa energía a la carga, porque si no voy a tener un corte, ¿no? Si yo solo le entrego esto a la carga, voy a tener cortes. Entonces yo tengo que encontrar la forma de que cuando yo abro este switch le llegue energía a la carga, ¿no? Y que sea de manera constante, no que sea 12 volts, 0 volt, 12 volts, 0 volt, no, yo quiero entregarle siempre, no sé, 5 volt, por decir algo. Bueno, entonces analicemos el circuito. Entonces acá está abierto. Nosotros tenemos energía almacenada en la bobina y en el capacitor. Nosotros estamos acá, en este instante ahora, ¿no? Solo vamos a estudiar este pedacito ahora. Entonces, cuando la bobina deja de recibir energía, porque se cerró el switch, ella ya tenía energía almacenada. Recordemos que la bobina siempre se opone a cambios en la corriente, ¿no? El capacitor a cambios en el voltaje. Eso es por definición, digamos. Ahora, como se opone a esos cambios, genera una fuerza contraelectromotriz, ¿no? Y la energía que tenía almacenada la va a querer devolver de alguna manera. Entonces, la bobina que está cargada va a querer descargarse. Entonces, para que la bobina se descargue, este diodo ahora va a empezar a conducir, ¿no? Por acá circula una corriente, ¿no? Y la bobina se empieza a descargar y
va a entregar energía a la carga. También el capacitor se va a descargar, ¿no? Y bueno, todo esto va a hacer que en el periodo de apertura exista un voltaje, ¿no? Sobre la carga. Entonces, acá vemos que el sentido de circulación de corriente es al revés, ¿no? Primero circula de una manera, ahora circula de otra. La corriente en el switch, como está abierto, es cero, obviamente, y la corriente en el diodo ahora tiene un pico, ¿no? Y es positivo. Y bueno, y el capacitor se empieza a descargar. Por eso acá vemos que eh, cambia de sentido. Y bueno, y así se va repitiendo el ciclo. Y bueno, y esto hace que eh, el voltaje de salida sea menor que el de entrada, ¿no? Porque observen que yo entrego energía, no entrego, entrego, no entrego. Si yo hago un promedio, entre comillas, de esa energía, va a ser un poco menor y puedo hacer que el voltaje en la salida sea menor al de entrada, ¿no? Esa sería la idea. Ahora bien, yo lo que quiero hacer es encontrar de alguna manera fórmulas teóricas para calcular una fuente. Entonces, para eh, a- llegar a hacer eso, lo que yo necesito es plantear hipótesis. Entonces, después los cálculos van a estar basados, obviamente, en estas hipótesis. En primer lugar, vamos a suponer conocido el ciclo de trabajo, que yo puse entre paréntesis, porque esto no interesa a los cálculos, pero sí para el ensayo que vamos a hacer después. Y es que nuestro ciclo de trabajo va a ser variable. Después, la tensión de salida y de entrada son constantes, o sea, no hay variaciones, ¿no? Pues si yo varío la tensión de entrada, va a repercutir en la salida y eso yo no lo voy a tener en cuenta en los cálculos, así que eso lo descartamos. La carga de la salida de la fuente obviamente es constante, no la vamos a variar porque si no me va a variar el voltaje en la salida, después vamos a hablar de eso. La energía disponible en la bobina al final de cada ciclo es igual a cero. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Bueno, que la bobina se carga y se descarga totalmente. Eso nos simplifica bastante las cuentas. Y también vamos a considerar que los componentes son ideales, ¿no? Porque, bueno, si no se complican mucho las cosas. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear el voltaje en un inductor. Como yo ya dije, y lo vimos en algún video anterior, el voltaje en un inductor es igual al producto entre la inductancia y el cambio que hay en la corriente. Es decir, que si hay un cambio en la corriente, se genera un voltaje en sus terminales. Si no hay cambios, o sea, si la corriente es constante, el voltaje inducido en él es cero. ¿Tá? Ahora bien, como yo tengo un voltaje de entrada y de salida distintos, el voltaje entre los terminales del inductor va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje de salida, igual a L por el cambio en la corriente. Bueno, voy a empezar a trabajar con esto, paso esto dividiendo, me queda que el cambio en la corriente es el voltaje de la entrada dividido en la inductancia, multiplicado por un cierto tiempo, ¿no? Entonces yo acá lo que hice fue un cambio de notación, porque acá, por definición, acá hay diferenciales, ¿no? Esta en realidad es la ley de Faraday, que después, bueno, vino Lenz y le hizo una corrección, ¿no? Le puso el signo menos por la fuerza contraelectromotriz que nombramos hace un rato. Pero como acá hay diferenciales, los diferenciales normalmente hacen referencias a cambios muy pequeñitos, ¿no? Siempre hay un límite que tiende a cero y esas cosas, pero nosotros no necesitamos eso. Entonces, cuando nosotros tenemos medidas más mensurables por el hombre de la vida cotidiana, como soy yo, cambiamos a un delta, ¿está bien? Entonces tenemos que el cambio en la corriente del inductor va a ser igual a la diferencia de voltaje dividido la inductancia por el tiempo. Estamos considerando que el switch está cerrado, entonces el tiempo cuando el switch está cerrado era el ciclo de trabajo por el periodo. Entonces lo reemplazo. Entonces acá encontré una fórmula, ¿no? Que me dice cómo cambia la corriente en el inductor. Pero nosotros en realidad tenemos que estudiar la energía que tiene ese inductor. Estamos apuntando a encontrar fórmulas para diseñar una fuente de CDC. Entonces, yo necesito saber cuánta energía almacenó en ese instante. Bueno, entonces planteamos la fórmula de energía. Yo acá le puse delta también, porque también se puede trabajar con diferenciales. También depende del autor, ¿no? Qué sé yo. Es un medio de L por I cuadrado, pero yo en lugar de poner I cuadrado puse delta I sub L, que es lo que calculé acá, al cuadrado obviamente.
Entonces, ¿qué hice? Bueno, reemplazo. Me queda todo este choclo acá al cuadrado. Distribuimos el cuadrado, fijamos si algo se puede simplificar, ¿no? Acá hay un L cuadrado, acá hay un L, se van a pasear. Bueno, lo que ustedes ya saben, distribuyo y le hago un poquito de Photoshop y queda así. Y ahí nos quedamos. Este es el cambio de energía cuando el switch se cierra. Todo esto le pasa a la bobina. ¿Está bien? Ahora tenemos que analizar qué pasa cuando mi dedo se levanta o esa llavecita electrónica se abre. Volvemos a plantear de nuevo el delta I sub L, es decir, la corriente en el inductor. En este caso, como el switch está abierto, no tengo voltaje de entrada, entonces solo tengo voltaje de salida. Y como el sentido de la corriente cambia, ¿no? Porque primero recibe energía y después la quiere entregar, ponemos el signo menos, ¿no? Por el delta T, ¿no? Entonces me queda menos V sub 0 o V sub out, como quieran decirle, sería el voltaje de salida, sobre la inductancia por, y ahora ponemos el tiempo cuando el switch está abierto, que era 1 menos el ciclo de trabajo por el periodo. Nuevamente, planteamos la ecuación de la energía de un inductor, pero ahora ponemos el delta I sub L que calculamos recién. Lo elevamos al cuadrado, distribuimos el cuadrado respecto del producto, del cociente, bueno, todo lo que ustedes ya saben y les aburre mucho. Distribuimos todo, vemos si algo se va a pasear, se puede simplificar y me quedó este choclo que está acá. Bueno, entonces ya tenemos, si recapitulamos un poquito, ¿qué le pasa a la energía cuando el switch está abierto? Acá es abierto, acá el control C, control V se me chispoteó. Mala mía. Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es un balance de energía, ¿no? Un poco de termodinámica, digamos. Vamos a respetar siempre el primer principio. Si lo traducimos al español, lo que quiero decir es que en una parte del periodo la bobina se carga y en otra parte se descarga y entrega toda la energía, que fue una de las hipótesis también. Recuerden que la energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Bueno, también se transporta y se almacena, es como una extensión del primer principio de la termodinámica. Y lo que estamos haciendo acá, ¿no? Cuando nosotros ponemos este igual, estoy diciendo que la energía que acumuló es la misma que la que entregó, que son las dos fórmulas que encontramos recién. Entonces, como lo que yo acumulé es igual a lo que entrego, ¿no? Por eso acá está el igual, lo que voy a hacer es, bueno, trabajarlo un poquito algebraicamente. Yo me salté algunos pasos porque si no esto es aburrido. Después que lo trabajé algebraicamente llegué a esta igualdad. Que si yo distribuyo el ciclo de trabajo acá, respecto de este producto y acá también, me queda que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada directamente proporcional al ciclo de trabajo. Bueno, es una fórmula bastante interesante, podemos ir al laboratorio a ver si es cierto, pero está buena esa fórmula que encontramos. Bien, vamos a seguir trabajando. Encontramos ya una fórmula muy importante. Calculamos el valor medio de la corriente de salida, esto después lo vamos a tener que usar, ¿no? El valor medio me da delta I sub L sobre 2. Luego relacionamos algunas fórmulas previas que ya venimos usando. Esto lo voy a hacer un poquito rápido porque si no es aburrido. Y encontramos otra forma de escribir el incremento en la corriente del inductor. Con este incremento planteamos la famosa ley de Ohm. La corriente de salida es igual al voltaje de salida sobre R. Bueno, R en realidad es la carga, ¿no? Sería R sub L. Reemplazamos con otras igualdades y llegamos a este resultado. Esto lo hago un poquito rápido porque llevaba mucha fórmula y realmente no tenía mucho sentido hacer esto. Entonces de acá, con esta igualdad, despejamos la inductancia. Entonces acá tenemos una inductancia, ¿no? En función del ciclo de trabajo, en función del periodo, ¿no? Y en función de la carga. Y por último, también acá obvié las fórmulas porque no tenía mucho sentido, llevaba mucha matemática, despejes y eso. Eh, Esta es una fórmula que nos dice cuánto es la capacidad mínima necesaria para que eh, el sistema trabaje bien, ¿no? Donde, bueno, B0 o BO
sería el voltaje de salida. Este es el ciclo de trabajo, el periodo. 8L es la inductancia y delta VO es el cambio del voltaje que yo quiero a la salida, sería el ripple, por decirlo de otra manera. Entonces la capacitancia que yo elija tiene que ser mayor o igual a este resultado, ¿no? Obviamente, no voy a poner una menor. Hay que tener en cuenta acá que yo acá puse la palabra ideal y eso es que no tiene en cuenta, por ejemplo, no sé, el ESR del capacitor. Es todo súper mega ideal esto, ¿no? Por eso son fórmulas tan sencillas. Con lo cual ustedes cuando armen este circuito, si esperan tener un ripple, no sé, de 50 milivolt o de 100, cuando lo armen el circuito quizás tenga más. Cuando se hacen estos cálculos no se tiene en cuenta, por ejemplo, el SR. Pero bueno, es una capacidad como para empezar a tener una idea y de acá ustedes pueden aumentar la capacidad probando, ¿no? A prueba y error. Bueno, para terminar de calcular la fuente de CDC, lo que hice fue una pequeña tablita de Excel, que yo ya hice varias, ¿no? La de las fuentes de Texas. Bueno, ahora me hice la de esta fuentecita, en el cual, bueno, como siempre ustedes ya saben, ponemos las variables de diseño, o sea, qué es lo que nosotros queremos obtener, y en esta otra tablita tenemos los resultados. Entonces, yo voy a entrar con 10 volt, quiero salir con 5. Seté una frecuencia de 20 kHz, es bastante, va, más o menos. Una carga de 1K, o sea, de 1000 ohm. Y un delta Vout, o sea, un ripple de 0,1 volt, o sea, 100 milivolt. Bueno, una vez que cargamos todo esto, tenemos acá los resultados. En primer lugar, tenemos que armar en nuestra fuente un ciclo de trabajo del 50%, o sea que nuestro switch va a estar cerrado medio periodo y medio periodo abierto, ¿no? Justo cayó en la mitad, obviamente porque es la única forma de que el voltaje de salida sea la mitad, ¿no? Obviamente, si acá ponemos 8, nos da 80 y así sucesivamente. Si ponemos 1, nos da 10 y así sucesivamente. Bueno, yo ya lo tengo para 5, así que lo dejo en 5, pero lo cambio para que vean cómo cambia todo. También cambio la inductancia, o sea, arrastra todo. Por otro lado, tenemos que calcular la inductancia, que ya la vimos la fórmula. Si corremos la coma nos da 12,5 milihenry, bastante grande. Yo tengo una bobina de 10, que es justo la que usé en el medidor de inductores del video anterior, así que les dejo el link. Después tenemos que calcular la capacidad de salida, que nos da bastante chica, la verdad. Si corremos la coma nos da 0,6 microfaradios. Bueno, no sé, me parece muy poco, así que yo le puse 47 microfaradios. Y acá, bueno, calculé el periodo porque en algún momento, en alguna de las fórmulas necesitaba saber el periodo, entonces, bueno, de paso lo informo, ¿no? Así que vamos a ver el esquemático, a ver cómo está formada esta fuente. Bueno, primero que nada necesitamos una llave que abra y cierre de manera precisa, ¿no? Y con ciclo de trabajo variable, porque es algo que yo les quería mostrar. Si en algún momento yo necesitaría formar un ciclo de trabajo del 80% o del 50%, bueno, necesito algo que, además de hacerme una señal PWM, sea con ciclo de trabajo variable. Se puede usar con un micro, pero bueno, yo opté por el 555, que nunca lo usé, pero bueno, es súper mega famoso y todos tienen uno en la casa. Así que con esta configuración, yo acá le puse todos los valores de las cosas que usé. Variando este potenciómetro, variamos el ciclo de trabajo y tenemos una frecuencia de más o menos 20 kHz, que es lo que yo necesitaba, ¿no? Con 5 nanofaradios. Acá tiene resistencia de 1K, dos dioditos, un pote de 10K, 5 nano. Yo puse 2 de 10 en serie y bueno, 100 ohm en la salida. Bueno, esto sería entonces lo que genera mi señal para abrir y cerrar la llave. Ahora bien, como llave yo usé un transistor PNP, un tip 147, que también todo el mundo tiene, ¿no? Acá la salida del 555 la conectan a la base y ya tenemos la llavecita abriendo y cerrando rápido. Después tenemos el diodo Schottky, yo usé 1N5819
y un inductor de 10 milihenry. Acá C3 no le puse la capacidad, pero bueno, yo le puse 47 micro. Y por último, una resistencia de 1K. Así que, bueno, esto sería entonces el circuito que vamos a estar armando. Vamos al laboratorio a ver cómo funciona esto. Bueno, nos toca ahora la parte práctica. Vamos a mostrar el protoboard un poquito. Tenemos acá entonces nuestro 555, que bueno, tengo uno que es super mega trucho, o sea, es una copia muy fea. Después les dejo una foto. Es horrible, la verdad. Pero bueno, es lo que se compra acá en Argentina. Bueno, es lo que hay, digamos. Tenemos el 555, tenemos nuestro potenciómetro para variar nuestro ciclo de trabajo. Y bueno, y acá tenemos el TIP 147, ¿no? Que es nuestro transistor, nuestra llavecita electrónica, el diodito. Y acá está la carga, ¿no? Esta resistencia sería la carga y este es nuestro capacitor de salida. Bueno, lo más interesante, ¿no? de todo esto es enchufar el osciloscopio y ver lo que sucede. En primer lugar, tenemos la señal violeta, ¿no? Que tiene una frecuencia de 23 kHz, está un poquito más arriba de 20, pero bueno, es lo que hay. Tenemos el ciclo de trabajo, ¿no? Está acá abajo. Puse la letra más grande, así no. Después no se ve, que no decís las cosas. Bueno, ahora puse todo más grande, indico todo. Acá está la frecuencia, ciclo de trabajo de la señal violeta. Y después tenemos la línea constante, digamos, ¿no? Sería en la salida, obviamente. Que bueno, es para 5 volt. Obviamente eh, están dando bastante bien. Vamos a jugar un poquito con el ciclo de trabajo. Recordemos que variando el ciclo de trabajo, ¿no? Era directamente proporcional al voltaje de salida, ¿no? Vemos que sí, ahí tenemos un ciclo de trabajo del 80%, ¿no? Eso significaba, recordamos que el 80% del periodo estamos en alto y el 20% en bajo. Y tenemos un voltaje de salida de 7 volts. Si yo lo llevo al 100%, para el otro lado, bueno, tenemos casi los 10 volts. Bueno, no está al 100%, pero está casi al 100%. Y si lo llevo al mínimo, bueno, se pone un poco fea la señal, pero tenemos 2 volts. Bueno, creo que la teoría con la práctica anda bastante bien, a pesar de que esto es súper mega teórico y súper mega sencillo para poder encontrar algunas fórmulas básicas y empezar a entender, ¿no? Porque si uno entiende cómo funciona una DC-DC de cero, bueno, después puede avanzar con otras fuentes. Algunas cosas para aclarar, porque no todo es color de rosas. Primero, esta fuente no tiene feedback, o sea que si nosotros le sacamos la carga no tenemos consumo en la salida. Entonces la resistencia de 1K la voy a sacar y tenemos casi el voltaje de entrada. Bueno, eso es algo muy peligroso. O sea, ustedes van a hacer esta fuente, no sé, pónganle un zener, algo de que si en algún momento, no sé, se sale una resistencia o algo, que no se queme lo que está aguas abajo, ¿no? O en la salida. Entonces, bueno, ahí le vuelvo a poner la carga y volvemos a tener casi los 5 volts. Bueno, ese es un tema. El otro problema es que al no tener feedback, también si cambiamos la carga, ahora no vamos a decir que se desconectó, sino digamos que cambiamos la carga o hay un cambio o lo que sea que suceda en el circuito, también va a cambiar el voltaje en la salida. Porque, como ya dije recién, no hay feedback. Por ejemplo, voy a sacar la resistencia de 1K. Bueno, ahí se me fue a tope el voltaje, pero voy a poner una resistencia de 100K. A ver si... Ahí la embuqué. Y observen que para esta fuente tener 100K o un circuito abierto es lo mismo. O sea que el voltaje sube abruptamente, pues es casi como un circuito abierto. Ahí la saqué de nuevo, observen que casi no cambió. Ahora vamos a poner una resistencia al revés, más chica. Vamos a poner una de 5 ohm, 4,7. A ver si... Ahí está. Está protobar, hecha pelota. Ahí está. Bueno, tenemos 2 volts. O sea que tenemos que cambiar el ciclo de trabajo nosotros, ¿no? Para levantar un poco el voltaje.
Bueno, ahí lo puse casi al 100%, está al 94% y observen que llegó a 3 volts. Bueno, eso porque hay algo mal diseñado. Obviamente como el diseño cambió, le cambié la condición de la salida, no soporta esa corriente y bueno, habría que volver a recalcularla, ¿no? O sea que esta fuente, ahí puse la de 1K, otra vez ahí empezó a andar bien. Es decir que esta fuente solo sirve para una carga fija, lo cual, bueno, eso es algo bastante difícil de lidiar. Ya que bueno, ¿no? Obviamente cuando uno usa una DC-DC quiere ir variando la carga sin que varíe el voltaje en la salida o que varíe lo menos posible. Y lo último que quería mostrarles es cómo varía el voltaje en la salida. Ahí lo acoplé el canal celeste, que es el canal 2 en alterna. Bueno, ahí se puede ver el ruido que tiene, el ripple, todo. La verdad que es bastante poquito en este caso, pero bueno, tampoco iba a esperar algo, una salida súper limpia, ¿no? Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Creo que está bastante interesante ver de dónde salen las fórmulas. Y bueno, dejen su comentario, suscríbanse y bueno, hagan todo lo que señor YouTube necesita. Nos vemos la próxima. Chao, chao.